Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Y queremos hoy empezar el programa recordando a la psicoanalista Silvia Bleichmar, que murió hace unos días, como muchos de ustedes deben saber. Silvia Bleichmar era una personalidad muy importante en el ámbito académico, pero accedió a un público mucho más amplio en 2002, cuando publicó aquel libro tan recordado, Dolor País, surgido a raíz de la crisis de 2001. Y después publicó el año pasado, creo que fue, un precioso libro llamado No me hubiera gustado morir en los 90, y estuvo en el programa, vino varias veces, pero esa fue la última vez que estuvo acá, y queremos empezar el programa de hoy recordándola y pasando un fragmento de esa nota que realmente fue muy interesante y suscitó muchos comentarios. Vamos a ver un fragmento para recordar a Silvia Bleichmar. Bueno, no me hubiera gustado morir en los 90, dice Silvia Bleichmar, título de su libro. La primera pregunta para el que no leyó el libro: ¿por qué no te hubiera gustado? A nadie le hubiera gustado morirse en los 90, pero en este caso concreto, lo pongo acá si lo toma después la cámara. Sí, nunca es bueno morirse. Por eso digo. Pero no me hubiera gustado morirme en los 90 porque fue una época de enorme desesperanza. De una desconstrucción de muchos sueños acumulados durante muchos años y de una impunidad de la restauración imperial que fue realmente apabullante. Entonces, el 2003, 2004, 2005 empezó como un proceso de mayor reflexión y de mayor dignidad. Vos no hablas solamente del país, sino un fenómeno del mundo, mundial. hablo del mundo y hablo también del país, pero hablo del mundo. Como que los 90 fueron una época realmente nefasta. Pero decís al comenzar el libro que convocás a la recuperación de la esperanza. Así es, yo convoco a la recuperación de la esperanza, pero no por ilusa, sino porque veo todos los días esfuerzos enormes, y vamos a hablar de la Argentina, veo todos los días esfuerzos enormes por la recuperación de cierta dignidad, de cierta cultura. A mí me conmueve el nivel de resistencia subjetiva de los argentinos. Vos sabés que hace poco estuvo un director australiano haciendo una película sobre Villa Freud. Entonces me vino a consultar a mí, ¿por qué se analizan tanto los argentinos? Por supuesto, es una pregunta que se ¿Cómo le llama la hacen atención a cada rato? en todo el mundo? ¿Por qué tienen tanta cultura? ¿Por qué hay tanto movimiento cultural? ¿Por qué se desigualiza? Entonces yo le dije, porque los argentinos hemos apelado a toda la forma de resistencia simbólica que tenemos para tolerar tanto sufrimiento. Por eso tenemos 200 teatros funcionando, revistas de poesía, como vos recién lo decías, que realmente es milagroso eso. El hecho de que en el 2001, en plena crisis, la gente ponía poesías pegadas en las plazas y armaba talleres de arte, es realmente un país que tiene un potencial simbólico que a mí siempre me conmueve. Yo digo siempre que cuando yo era niña, mi madre hubiera dicho, si robás me muero de vergüenza. Y las madres actuales dicen, si robas te echan del colegio. La moral pragmática es una deconstrucción gravísima. Y es un poco aquella frase famosa de María Julia cuando le dijo al ministro Firmas que es escarcelable, que fue extraordinario, porque tiene que ver con lo mismo. La moral no puede definirse pragmáticamente, tiene que definirse por los principios. Bueno, fue la era del pragmatismo. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces tuvo un efecto brutal en la subjetividad, en su deconstrucción. Y en la desubjetivación del semejante, que implica también tu propia desubjetivación. Si el otro solo es medio o fin para tu acción, no hay posibilidad de relación intersubjetiva. Y eso se marcó hasta en las formas de la sexualidad. En la sexualidad también. En la sexualidad se marcó muy claramente. El otro pasa a ser un medio. El otro pasa a ser un medio, el otro pasa a ser un cuerpo objeto. Más esto es propiciado por una cierta propuesta naturalista de la sexualidad, en la cual aparece como la posibilidad de brindarse el goce a través del propio cuerpo del otro, sin tener en cuenta que la relación con el cuerpo del otro es relación con otro ser humano. Es también con el otro. Es con el otro, no con el cuerpo del otro. Exactamente. Vos hablás también, decís que lo más penoso, no de los 90, sino de los últimos 30 años, lo constituye el hecho de que nos hayamos acostumbrado a convivir con la inmoralidad. Sí. A eso me refiero. Porque hemos perdido la capacidad de creer que nuestras acciones pueden cambiar algo. Sí. También es eso, también delegar y decir. Totalmente. Más todavía, en ciertas situaciones la protesta te hace quedar como loco. Si alguien se cuela
en una cola, por ejemplo, y dice, pero qué barbaridad, la gente te mira como no queremos problemas. Sí, sí, exactamente. Y en Italia hace poco yo estaba y se coló un tipo. Yo que soy peleadora y siempre hago esas cosas. Entonces, al final te miran, Sí, te miran como, ay, bueno, no es para tanto. Entonces, en Italia estaba la otra vez y se coló alguien en una cola y gritaban, noi somos gente también. Claro. Somos personas, tenemos los mismos derechos. Exacto. Y acá hay como una sensación de que el que denuncia la impunidad queda en el lugar del loquito. Y esto es gravísimo. Y del violento, además. Sí, claro. Es bárbaro eso, de la idea de que la tolerancia es tolerancia a la impunidad. Pero por otra parte, si hay algo que a mí también me ha emocionado, es que no hay un solo caso de justicia por mano propia. Exacto. Y de venganza. No hay un solo represor ajusticiado por una madre, por un hijo, por un hermano de los torturados y desaparecidos. Es un ejemplo de responsabilidad y de grandeza y de confianza en la justicia y en la construcción de la justicia. Pese a todo, que a mí me parece extraordinario. Entonces nosotros somos transgresores en pequeñas cosas. Pero a veces hemos aprendido, digamos, sobre todo una parte de nosotros, no sé si todo el país, a plantearnos cómo construimos relaciones diferentes. Y este ejemplo de que no haya un solo caso es muy conmovedor. Porque yo digo por ahí en el libro que la venganza es la hija mal parida de la injusticia. Y en la medida en que se ha seguido buscando justicia es muy, muy conmovedor ver que no se han operado grandes transgresiones desde el punto de vista de la construcción de una nueva conciencia de justicia. Invalorable persona, Silvia Bleichmann, le dedicamos, por supuesto, el programa de hoy. Y ahora vamos a hablar con Ana María Yuga, que nos ha visitado, y me recordaba recién, Ana María, que ese día que estuvo Silvia Bleichmann en el programa, ella también estuvo. Pero mirá la casualidad, ¿no? Sí, increíble. Increíble, esto fue el año pasado. Bueno, Ana María presentó un nuevo libro, por eso la hemos invitado, que toca un tema que es un tema que nos persigue bastante a los argentinos, que nos obsesiona bastante, como es el tema de la gordura, ¿no? El libro se llama El peso de la tentación y acaba de salir. Yo creo que muchos se van a sentir reflejados en este libro, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Sí, porque cuenta de hecho la historia de un grupo de hombres y mujeres que están internados en un centro de adelgazamiento. De los tantos. Ahora, bueno, todo lo que pasa en la novela está como exacerbado, ¿no es cierto? Claro, es una realidad llevada al extremo. Exacto, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas. Entonces, en ese lugar, en Las Espigas, que es el centro de adelgazamiento que yo inventé, las cosas que les hacen a los gordos para que dejen de comer son verdaderamente torturas, muy terribles, son pesadillescas, ¿no? De hecho tienen el pabellón de la naranja mecánica, por ejemplo, donde, ¿no? Un poquito de electricidad, y, en fin. No, tiene elementos de campo de concentración. Tiene elementos de campo de concentración. Y al mismo tiempo es muy eficaz, la gente realmente baja de peso. Sí. Ahora, ¿por qué se te ocurrió escribir esto en este momento de la vida? Bueno, tiene que ver... Por tanto haber pasado por este lugar. Tiene que ver con la historia de mi vida, por supuesto, con la vieja y constante lucha contra los kilos. Pero además, yo creo que hay algunas cosas que son que se repiten mucho en mi literatura. Yo creo que esta novela tiene que ver también con la libertad, con el libre albedrío. La relación de sometimiento que se puede dar con una autoridad injusta. No, creo que todos hay un personaje que es una chica joven que está ahí por la fuerza, que medio constituye, ¿no es cierto?, este rol, porque ella se revela constantemente y habla también de la libertad de ser gordo si se nos da la gana, que no es tan sencillo. Ella se revela, pero no es tan sencillo. Y de hecho yo no tomo partido en el libro. O sea, El peso de la tentación no toma partido sobre si está bien ser gordo y comer lo que no se le da la gana, o está bien luchar y hacer dieta. No tomo partido por la adicción, porque yo no creo que la adicción tenga nada de bueno. No creo que... ni tampoco habla de libertad la adicción. Claro, exacto. Me parece lo contrario de la libertad. Tal cual. Me parece que comer así salvajemente y sin control no es libertad, y que lo más humano sobre la tierra es la represión del instinto.
Y por otro lado, bueno, obviamente tampoco acuerdo con los métodos de las espigas. No, ¿no? Que bueno, son, tampoco es claro, libertad llevarlo al otro extremo y decir, bueno, tenemos que cual. ser esclavos de un modelo físico que se nos impone, ¿no? Exacto, por supuesto. Entonces, bueno, entre esos dos extremos están ahí moviéndose mis personajes, a los que les pasa de todo, se enamoran, en fin, hay Eso es notable, historias. porque la protagonista es una mujer muy gorda. Cuando Muy entra a esta gorda. clínica es realmente obesa, Sí. es muy gorda, pero eso no la priva de tener romances y de hacer una vida bastante plena dentro de todo. Bueno, por supuesto, porque además tampoco hay tanto para elegir adentro de ese lugar, ¿no? Entonces, Pero ella tiene un marido, por ejemplo, fuera de esta clínica, Ella deja a su tiene un familia, marido, tiene un sí. marido que la quiere muchísimo y que le dice, bueno, si sos gorda, tampoco es Exacto, para al tanto. marido no lo perturba demasiado el hecho de que ella esté tan gorda, pero a ella la angustia, más que el hecho de estar gorda en sí, la sensación de descontrol. La sensación de descontrol realmente la perturba, ¿no? Yo creo que hay uno de los capítulos donde cuento algo que, bueno, alguna vez nos ha pasado a todos los que estamos en esta lucha, que es cómo ella empieza un día de ayuno, en que se propone hacer un día de ayuno, hacia el mediodía se le convirtió en dieta líquida, hacia las 6 de la tarde se come unas galletitas y después ya entra en un A la noche hace un cualquier atracón cosa, bulímico, hace cualquier claro, cosa, sí. se descontrola completamente. Y esta sensación de descontrol, que es muy angustiante, creo que es lo que la lleva a ella a internarse. Bueno, Y también poner está el control en marcado, manos de otro. obviamente, el negocio del adelgazamiento con todo lo que implica. La industria que hay Absolutamente. montada alrededor de todo esto. Así es. La industria que está montada alrededor del adelgazamiento y también alrededor del engorde, porque fíjate que esta es una sociedad que nos necesita gordos dieteros. El gordo dietero es como el ideal social, porque consume mucho producto light, ¿no? A la sociedad y a la economía social le conviene mucho más que nos comamos 4 yogures light y no 2 yogures enteros. Va bien, claro. Y lo hacemos. Claro, Lo claro, hacemos. Y además claro. el gordo dietero no solo consume mucha cantidad y mucha cantidad light a veces y a veces no, consume también mucha medicación, le da trabajo en los laboratorios. Bueno, hay muchos centros estéticos y Por muchas supuesto. clínicas como esta. Así es. Y otra cosa que me parece importante señalar es que no es solo un tema de ricos, ¿no? Porque está el problema de la obesidad en la pobreza. Que también está en el libro. Que está en el libro también y en las espigas, en este centro de adelgazamiento. Hay becarios. Así es, hay becados, hay gordos que no tienen dinero para entrar allí, pero bueno, se los beca. Sí, porque está tratado también el tema de la culpa que siente el gordo por comer de más cuando hay tanta gente que no puede comer en este mundo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Bueno. Me decían, y bueno, las estadísticas lo muestran, me decían que en Brasil, cuando Lula largó el programa Hambre Cero y se hicieron investigaciones estadísticas acerca del hambre, se descubrió que sí, bueno, es cierto que hay hambre y hay desnutrición en ciertas zonas de Brasil, pero como problema sanitario global es más grave la obesidad que el hambre. Y en Argentina pasa lo mismo. Sí, obviamente hay zonas, bueno, los Tobas del Chaco, etcétera, casos en Tucumán. Sin duda. Pero en el conjunto de la sociedad, como problema sanitario global, hoy en la Argentina es más grave la obesidad que el hambre. Bueno, los índices de obesidad ahora está marcado en casi todos los países desarrollados. Hay un porcentaje muy alto de obesos en Estados Unidos, por empezar. Enorme, tremendo. En Estados Unidos tienen un problema adicional que es el de los hiperobesos, ¿no? Que es un problema que están empezando a tener en Europa, Alemania y Inglaterra. Y eso es por la comida chatarra, en gran parte. Porque comen mucho, es la cantidad. Es chatarra o no chatarra, comen enormes cantidades de comida. En un momento en el libro está también eso. Con los productos light, el gordo, el adicto, come tantos productos light que también engorda, porque no es que no tengan calorías. No, por entonces, como está supuesto. permitido, entonces, no sé. Seguro, no se Tortas trata de comer light. bien, comer mal, es la cantidad, ¿no? Sí. Seguro. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Cuesta mucho. Y seguro que contame, salió hace muy poquito la novela, pero digo, tiene que haber tenido, ¿qué repercusión te llegó a vos? Porque le toca a mucha gente, muy linda, ¿no? y muy buena repercusión, porque esto obviamente sí, le toca a mucha gente, es un tema que nos toca a todos.
quiero contar una cosita más, y es que los que entran, ¿por qué se aguantan la gente, no? Las cosas que les hacen ahí. Se aguantan porque pagan mucho para entrar, pero firman un contrato por el cual tienen que pagar 10 veces más si se van antes de terminar el tratamiento. Sí, eso es terrible y ya es delirante, ya la imaginación de Ana María Yuba llegó. Y después entonces no se quieren ir porque tienen que pagar un dinero. Claro, igual algunos se van, pero muchos se quedan por eso. Y después están los adolescentes y los chicos que están internados a la fuerza. Casos de, yo no sé si esto puede suceder o vos sabrás, pero hay casos que son llevados por el juez los chicos se como niegan pasa a hacer con los dieta adictos. Y los padres lo plantean como un tema de salud y termina la justicia. Y porque son chicos que se están jugando la vida. ¿Sucede eso? Todavía no está sucediendo. Hay algunos casos aislados, como aquel chico en Inglaterra que se lo sacaron a la madre, ¿no? Porque no estaba obeso de manera tal que las autoridades sanitarias decidieron que había que sacárselo a la madre e internarlo. Claro. Pero sí lo que hay es mucha internación de menores de 21 años por adicciones, por adicción a la droga. Sí. Eso no está tocado acá. Eso no está tocado acá. A la comida. Adicción a la comida, exacto. Claro, pero el tema se podría llevar a tantas otras cosas, a sí, tantas otras supuesto. sustancias adictivas, ¿no? Sí, claro que sí. Pero tocaste una que mezcla tantos elementos, porque además está la parte estética, además de la salud, hay muchas cosas en juego, la autoestima. La autoestima, seguro, y más todavía para las mujeres. Sí. Los autores siempre me dicen, no cuentes el final, pero deslizo una cosita. Esta persona que termina adelgazando lo que tiene que adelgazar, queda un final abierto, algo como que para festejar ya está pensando en la pizza que se va a comer, ¿no? Y bueno, sí, entonces es que uno somos. la termina de leer y dice, va a engordar otra vez. Sí, pobre. Después de tanto esfuerzo. Pobre, yo pienso que sí, que va a engordar otra vez. Bueno, pero vos desmentís eso, porque has bajado muchos kilos y no los engordaste más de hace años ya. Sí, yo lo vengo sosteniendo. Acá hay una conducta que en el libro no se muestra. Bueno, mucha suerte, Ani, con el libro. Gracias. Es un libro distinto dentro de los libros de Ana María Yuba, pero ella toma todos los géneros, así que no me sorprende que ahora se haya metido con los gordos, ¿no? ¿Qué género te queda por tratar? Sin embargo, bueno, tiene que ver también con ciertas cosas que yo estoy tratando todo el tiempo, ¿no? Como la internación, el tema de la internación, un grupo de gente que está por razones más o menos voluntarias. Encerrados, sí, sin poder salir. Y, bueno, y todo lo que puede pasar ahí adentro. Y todo lo que puede pasar. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte, no se vaya que ya volvemos. Con otra autora en este momento, que es Luisa Valenzuela. Todas escritoras, mujeres hoy, autoras de ficción, pura casualidad, pero se dio así. Y Luisa está pasando un momento muy bueno, recién comentábamos fuera de cámara, porque acaba de terminar hace un par de semanas una muestra retrospectiva que lo organizaron en el Centro Cultural Recoleta, lindísima, estuve en la inauguración, con objetos, libros, en fin, toda tu trayectoria, ¿no? Frases, cuentos, muy lindo. Es como un homenaje, un homenaje. Me sentí muy orgullosa, sí. ¿No es cierto? Sí, Violeta Persia, que fue la curadora, hizo una cosa magnífica. Yo tenía miedo, ¿viste? Porque esas cosas no sabes cómo puede resultar. Sí. A mí misma me gustó muchísimo. Es una idea muy buena. Y aparte se están reeditando muchos libros. Muchos, sí. Justamente ahí se presentó mi primera novela de hace 40 años, Hay que sonreír, la sacó Fondo de Cultura Económica. Exacto. Ahora sale Cola de Lagartija, sí, hay muchas reediciones en México, en todos lados. Hay que sonreír fue la primera novela tuya, que Mi tenías que 21 años cuando lo escribí. Salió un poco después, pero fue publicada acá un poco después. Ese es el de la historia de la prostituta. Sí, qué buena memoria. Sí, la niña que viene de
del interior y se llevaba a la prostitución un poco a pesar de ella. Y entra todo en un Buenos Aires que ahora está muy de moda, del tango, de esos Claro, submundos claro. muy especiales. ¿Y qué te pasa, Luisa, cuando ves un libro que escribiste a los 21 años? ¿Lo tocás para la reedición? Bueno, ¿Lo tocás tuve un que poco? releer, no toco nada, no sabría hacerlo, ya es otro mundo, soy otra Sos persona, otra es vos. otro. Pero me gustó, te diré que tiene una cosa fresca, bastante cándida. Me daba cuenta en la época que también era cándido y lo hice un poco adrede. Y entonces lo disfruté leyendo para las pruebas de Galera, ¿no? Cuando te las dan. ¿Pero te reconoces en esa autora en la que escribió eso? Lo que es muy extraño, si no solamente me reconozco, sino lo que es muy extraño es que uno cree que cada libro es absolutamente independiente, que no tiene nada que ver. Yo pienso que mis novelas son muy distintas, de hecho son muy distintas, Sí. pero hay los conductores que los descubro en estos casos. Sí. Si no, yo creo que no hay un plan, que todo es al azar, y no, hay una búsqueda que empieza desde muy joven. En Es que muy los raro temas lo eso, eligen ¿no? a uno y no uno los temas. Efectivamente, En definitiva, pero- estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Son los temas que te interesan a vos. Sí, la manera de ver el mundo, Sí. el tipo de personajes, cómo me Obvio. acerco a esos mundos marginales. Sí, seguro. Sí. Seguro que sí. En esta cola de lagartija desde el año 83, ¿no es Sí, cierto? fue publicada también en el se reeditó 83. ahora, es del año 83, y toma un personaje nefasto de la historia argentina como es José López Rega, el brujo, y hace literatura. Digo, verdad que esto, año 83, pleno, vuelta a la democracia, o salió un poquito antes, no sé, pero andábamos por ahí. Se salió justo en la democracia porque esperé, salió primero en inglés. Ah. Lo escribí en el 80 más o menos, entre el 80 y el 81. Y quería publicarlo acá. Yo no quería que fuera publicado en España. Lo publicaron también simultáneamente en castellano en los Estados Unidos, lo publicaron en inglés. Pues vos en esa época no vivías Yo vivía en acá. Nueva York. Claro, Sí. vivías en Nueva York todavía. Pero quería publicarlo acá porque era un libro esencialmente argentino. Y me divertí y sufrí mucho escribiéndolo. Fue duro y al mismo tiempo una cosa así de mucha inspiración. Venían las ideas, era loquísimo porque me metí en una especie de realismo mágico a contrapelo. Sí. Y un barroco, una cosa así muy del grotesco argentino también. Ajá. Y había tantos hilos que había que unir en esa No, y historia. toda la faceta ¿no? de la cosa de la brujería también. Claro, ¿no bueno, cierto? eso es Y lo la que cosa estaba esotérica. muy presente, Sí. absolutamente, claro. ¿Y cómo llegas a elegir a este personaje que provoca tanto rechazo? Por ¿no? una pregunta que me hice, fíjate qué curioso, me dije, ¿cómo puede ser que este pueblo tan culto, tan supuestamente alfabetizado, supuestamente europeo que somos nosotros, nos dejamos conducir por un brujo? De esa calaña, además, estuvimos en manos de esa gente. Esas preguntas, hay tantas Esas preguntas así que preguntas. nos podemos hacer. Y esas preguntas, ¿Cómo como no puede tienen ser? respuesta, Sí. escribís una novela para ver cómo, para indagar en ese mundo. Entonces fue muy divertido, porque bueno, empecé con la profecía de Don Bosco, de correrá un río de sangre y vendrán 20 años de paz. Y justamente había el temor cuando vienen los 20 años después de la dictadura militar, cuál sería lo que viene después. Si estuvimos al filo de la hecatombe, de la catástrofe en el 2001, ¿no? Pensá que ahí estaba más o menos un filo Claro. de 20 años, años más, años menos. Claro, seguro. Y nos zafamos, por suerte. Entonces esa profecía como que se iba cumpliendo. Y también después, no sé cómo entró una historia, se me ocurrió así, porque sí, que tenía 3 testículos, ¿no? Y entonces el del medio es la hermana Estrella, es su hermana embrionaria que él quiere embarazar, porque era una indagación sobre el poder, es una indagación sobre el poder, y el poder omnimo de las ganas de ser Dios. Sí. Y después López Rega murió de un cáncer testicular, ¿no? Ah, es muy Yo no lo maté, impresionante. pero, No, por ahí uno pesca hilos. en algo las había que historias, vos sí. captaste ahí, no Sí, sé. algo pues, se capta cuando se uno nos está... escapa desde el raciocinio esto, pero Absolutamente. casualidad no me parece que sea, porque es demasiado fuerte. Yo para creo ser que la casualidad. narrativa encuentra esos hilos de verdad, esos hilos narrativos, porque la vida también en última instancia es como una narrativa, ¿no te parece? Sí, puede ser. No, además te metes tanto, lo vas desmenuzando tanto que por ahí su destino estaba marcado, vayas a ver en cuál de estas claves que vos tratás para que se te ocurra poner te esto. ocurra esa cosa, sí. Qué sé yo, es meterse en un terreno ya esotérico, Ya, nosotros ya también, después ¿no? suyo, pero era muy fascinante en ese momento de escribirlo, también porque le daba el lenguaje, porque trabajaba muy adentro de las palabras, los verbos performativos.
Fue una aventura muy exhilarante y tremenda para mí. Sí. Vos tenés De todo otros libros meter, donde hablas entrar. del poder. Sí, sí, No porque es es el una, único. claro, es una, aún en la primera, no hay que sonreír, Claro. esta historia de la prostituta que va luchando para tener una identidad propia de alguna manera, Sí, dentro sí. de estos mundos que se la van Claro, pero es tragando. más dentro de lo social. Esto es el poder político. Claro, bueno, uno directamente. evoluciona también, ¿no? Claro, claro, pero hay que llegar ahí. Y siempre está el riesgo de hacer una literatura, qué sé yo, de ideas o panfletaria, o Sí. vos tenés No. que haber trabajado también eso, para que no te suceda, digo. Eso aprendí a hacerlo con Aquí pasan cosas raras. En ese Claro. momento que tenía que escribir un poco de la inmediatez, de la violencia, no podés tener opiniones. Si tenés opiniones, no sirve. Por eso también le di la voz al brujo. Claro. No opiné sobre él. No, en no hay ningún juicio de momento, valor, no hay vos juicio de valor. No mostrás. me interesa, eso no es literario. Por eso, hice alcanza y literatura. sobra con mostrar y mostrar bien. Y por eso le pedí a Horacio Berbisky que presentara el libro, porque él lo apreció mucho en su momento, como es ese Claro. tratamiento de la política desde la no política de alguna Sí. manera, ¿no? Como vas planteando la situación y dejándola un poco intacta para que cada lector, cada lectora vaya derivando su propio sentido. No, ¿no? pero hay otra cosa, creo que lo dice Carlos Fuentes en un prólogo o en la solapa en algún lado, pero es verdad, en la literatura latinoamericana se ha tratado mucho el tema del poder y del dictador, ¿no es cierto? Desde Roa Bastos, Vargas Llosa. Bueno, me quise colar un García poco Márquez. de refilón en ese Claro, mundo. pero en la Argentina no hay una tradición en ese sentido. Claro, no hay, además yo lo hice de costalete, porque no es el dictador, sino su sombra. Sí, Entonces todo funcionaba por Claro. la parte más marginal. sí, Y viniendo de una mujer yo pensé que también eso tenía otra mirada, ¿no? claro, hablando de Isabelita. Hablando de Isabelita, de Eva, ¿no? Porque está la muerta. Claro, y cómo la usa. Y cómo la usan, Y claro. cómo Eso la es cierto, ¿no? Claro que No sí. investigué para escribir la novela, pero todo eso se sabía, todo eso se fue diciendo. No sé si es el mito o es la realidad, pero ese mito está tan conectado con nuestros propios mitos interiores Ajá. que también me interesó explorarlos. Sí, pero alguna creo que hay manera, hechos. Creo que porque- Tomás sí. Eloy Martínez en sus novelas, en Santa Evita o en la novela de Perón está contado. Claro, eso. tampoco no tenemos por qué creer en las novelas de Tomás Eloy No, Martínez claro, necesariamente no. como una realidad Él absoluta. mismo lo dice Claro. siempre, esto es novela, pero, Pero bueno, hay un punto hay donde... cosas donde Sí. uno las sabe, que están en el inconsciente colectivo, por lo menos, y no Sí, están en esa seguro. realidad. Ahora, vos no hiciste ninguna investigación histórica para el libro. Yo no hice ninguna investigación histórica, me negué a hacerla, no había tampoco grandes materiales para hacer investigación histórica. Claro, en ese Pero momento no, ahora hay yo- biografías, ahora hay una sí, de Larraqui, claro. de López Y Rega. los libros de Tomás no habían aparecido No, tampoco, claro, ¿no? esto es anterior, Es es del anterior. 83. Sí. No, Y- la novela de Perón creo que ya Bueno, sí. pero yo lo escribí en el 80, acordate. Claro, claro, claro. Además ya salió en Estados Unidos, como te digo, en el 82, es decir, salió antes. Pero esto estaba latente en todo nuestro conocimiento. Sí, sin duda. Y esto está latente también, esa parte de la imaginación, cuando trasladas tu mirada y tratás de identificarte con ese personaje tan nefasto, también empezás a ver las cosas desde el lado más oscuro, ¿no? Sin Y cómo duda. se van desarrollando. Sin duda. Y afuera se publicó en Estados Unidos, ¿y qué te dicen allá? Porque- Tuve muy buena crítica, es muy extraño, sí, tuve muy buena recepción. Y Susan Sontag, que escribió sobre el libro, ¿no? Le ¿Qué gustó tal? mucho, ella me recomendó a Farrar Straus, es decir, lo tradujo Rabasa, que era el traductor de García Bueno, tenemos Márquez que y decir demás, que, así que sí. Luisa Valenzuela, que vivió muchos años afuera, ha sido muy publicada, muy premiada, muy reconocida, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Muchas veces se dice se la conoce más afuera que acá. Yo no Bueno, sé, por ahora, suerte, ahora ya la ahora te cosa están está homenajeando, así, está está muy llegando una lindo, época. estoy muy contenta. Pero eso pasó muchos años, ¿no es cierto? Pasaron muchos años, sí, hay que Sí. tener paciencia. Bueno. Pero al mismo tiempo también iba, venía, hacía, deshacía, seguía escribiendo, me seguían publicando, no es que no me publicaban. Seguro. ¿En qué año volviste acá? Volví hace 17 años. Sí, ya sé que hace mucho, Sí, pero hace estamos haciendo muchísimo. historia, Me me siguen quiero acordar. preguntando, no sé ya, pero me seguían preguntando si vivía acá, cuándo volviste. Hace 17 años. que estoy 17 acá. años, o sea, en el Sí. 90 más o En el menos. 89, fines En el del 89. Mm. Después de haber estado todos los años del exilio y más. No, yo la dictadura, la peor parte de la dictadura estuve acá. Ajá. Me fui en el 79, estuve 10 años en New York. Así toda esa parte no solo la viví, sino que la escribí. Porque escribí Realidad Cambio bajo la de- cama. ese es el retorno. Mm. Cambio de armas. Claro, Cambio de cambio, armas sí. transcurre y lo escribí en el 78, ¿no? Ajá. Sí. Y escribí Aquí pasan cosas raras. Y te fuiste en el año 79. ¿Y en ese momento por qué decidiste irte? Bueno, me invitaron como escritora en residencia en la Universidad de Columbia University. Y ahí decidí que sí me iba a ir, porque ya sabía que ni siquiera podía mostrar lo que estaba escribiendo.
ponía en peligro por el solo hecho de mostrarles cuentos, cosas de ficción, pero que tocaban esa realidad tan tremenda claro. que estábamos viviendo y que era casi imposible de enfrentar, ¿no? A menos que uno estuviera un poco involucrado, y yo lo estaba, tratando de ayudar gente que estaba más metida en política y eso, era monstruoso, era tan monstruosa que la gente lo negaba mucho, ¿no? En defensa Sin propia. duda. Yo eso lo entiendo. Sin duda. Entonces, en el momento que yo sentí que ya que no lo podía mostrar, después no iba a escribirlo, iba a empezar a negar yo también. De hecho, algunas cosas yo las iba borrando de mi consciente. Preferí irme y decidí tratar de quedarme allá por Bueno, y tuviste una tiempo oportunidad necesario. buena porque te invitaban Sí, a la realmente, Universidad de no, Columbia. no. Por eso nunca me quise considerar exiliada, fíjate. Me decían, me ponían en antologías del exilio, y yo decía, exilio no, yo soy No, expatriada, bien, Mm. pero es una cosa voluntaria, ¿no? No, No es que yo me exilié por una fuerza mayor, como tanta gente que ha Que pasado tuvo que dolores tan escaparse, atroces. ¿Cómo obviamente. me iba yo a identificar con esa gente que sufrió tanto? también hay gente que lo ha usado Claro, eso, no nos olvidemos. De acá Bueno, y de sí, muchos hay otros de todo, países, en hay todos de lados, todo. claro. Sí, de todo en Eso todos lados. desgraciadamente sí, pero bueno, también se comprende a veces, ¿no? ¿Y volviste por qué? Y volví porque sentía que se iban muriendo cosas acá que yo iba perdiendo. No te digo las raíces, porque las raíces las lleva uno consigo misma. Quizá un poco el idioma, yo empezaba a soñar mucho en inglés, a hablar inglés. Bueno, enseñaba en inglés, de hecho, a soñar, a pensar en inglés. Y también un poco de pereza, ¿eh? La vida en Nueva York es pesada, además siempre te van ofreciendo cosas mejores, siempre van colgando zanahorias delante de uno. Como la Entonces, carrera, ¿no? Sí, ¿no? Carrera. Entonces no quise volver. Y con la idea de ir 6 meses y 6 meses a hacer. Y eso no lo pude sostener. ¿Por? Era mucho desgarramiento. Viajé mucho, pero no necesariamente a volver a enseñar. No quise enseñar más. Tenía un taller de escritores en inglés en NYU. Pero bueno, es eso. Y Pero, estoy contenta, en estoy muy este momento, contenta de todas haber maneras, vuelto. viajás mucho. Sigo viajando mucho, trato de viajar menos ahora para poder escribir más. Estoy metida en una novela, estoy metida en muchas cosas. Me metí mucho en esto del microrrelato, que es tan divertido, ¿no? Mira, Entonces que se he fue ido Ana María mucho a Ayuda, los, que claro, tanto ha vamos escrito a los, mismo. Ana María escrito tanto, vamos a los Sí. congresos, nos divertimos mucho. Claro, seguro. Pero sí, Luisa es Estoy en hija eso. de una escritora, que ya se recuerda tan poco a las escritoras que han muerto de este país. Pero Luisa Mercedes Levinson fue una personalidad de las letras argentinas. Estaba pensando, ¿en qué año murió Luisa? y en el 86, 7. Todavía Sí, estabas poco, acá. sí, no, yo vuelvo un poco después de eso, ¿no? Claro, Sí. claro. Ella Empezó muere me de contabas poco todo a esto y poco digo, tiempo, por ahí no bueno, yo estaba vuelvo al cuando 89, murió. no estaba, bueno, estaba porque vine porque estaba enferma. Claro. Pero estaba viviendo en Nueva York, que tuve que terminar contratos y cosas y periodos. Y después dije, bueno, no, hay que ver un poco qué pasa. Y ahora se me muere gente allá. Murió Grace Paley, que me da muchísima no? pena, que era una gran Bueno, escritora, Susan muy Sontag. amiga. Cuando murió Susan fue tremendo. Seguro. Acaba de morir Ruth Fernández acá, que era una escritora muy entrañable. ¿Quién es? A ver, decilo. Es una poeta, una escritora grande, ya grande, pero una mujer muy valiosa, muy esotérica, una poeta muy fina. Y murió hace un rato hoy, así que me enteré ahora. Eso pasa, pero a uno le gusta estar donde esas cosas pasan, ¿no? Seguro. Para solidarizarse un poco con la gente próxima y con No hacer me un cabe poco el duda. duelo, ¿no? Tenés que haber tenido, pensaba recién, hablábamos de Luisa Mercedes Levinson, de tu madre, tenés que haber tenido recuerdos de infancia fabulosos, porque Fabulosos. circulaba Borges, Bioy Casares, Mujica Lainez, una época Sábato, sí, extraordinaria. ¿no? extraordinaria. Los conociste de chiquita. De chiquita, sí, yo me divertía mucho porque era muy iconoclasta y muy rebelde, y hacía bromas y todo, así que, pero me quería mucho en general, fue muy linda. Una Y hoy época estaba muy rica. recordando justamente con María Esther Vázquez, que está escribiendo sus memorias, Qué interesante. yo me hizo trabajar Borges en la Biblioteca Nacional cuando yo tenía 17 Cuando años. él era director. Cuando él era director y yo tenía 17 años. Y entonces yo estaba ahí preguntándole a los escritores que iban a dar conferencias, de qué iba a tratar la conferencia, y yo tenía que hacer una sinopsis para darle la gacetilla al periodismo, que según Borges los periodistas no iban a entender nada. Y yo sí, cosa que era totalmente loca, porque yo tenía 17 años. ¿Qué ¿Te das escribí? cuenta? ¿Qué habré escrito en esa época? ¿Qué sé yo? me Supongo que acuerdo. bien. Pero esas cosas te van formando de alguna manera. Yo creo que ahí me fue metiendo más y más en la literatura y un buen día me encontré adentro, sin querer. Claro, Sin querer, teniendo así una que- madre escritora, por ahí uno se quiere diferenciar y hacer otra cosa, Absolutamente. ¿no? Yo quería, además yo tenía vocación para cualquier otra cosa, pero se ve que para escribir también. Y lo maravilloso es que escribir te lleva a cualquier otra cosa, porque vas metiéndote en todos los mundos
que te interesa explorar. Terminás en López Rega. Y terminás ¿No te en- das bueno, no cuenta y de terminás pronto en te- López Rega, tengo otras No, claro, cosas estamos después, hablando pero del en un momento, 83. en ese momento aterrizo en López Rega y te digo, y en toda una experiencia literaria muy fuerte, porque está escrito muy desde el lenguaje, desde las cosas y desde las locuras argentinas. Me toqué mucho de los mitos nuestros, así, de los levantamientos. Uní las ideas de la muerte de Eva con la difunta Correa. Hice unas salsas muy extrañas. Bueno, es la libertad que da la Lo literatura. que es la libertad que ¿no? da la literatura y al mismo tiempo, como veíamos antes, lo que se va pescando en esa libertad, ¿no? Lo que se va descubriendo, los cabos que se van atando. Seguro. ¿Y ahora estás escribiendo algo nuevo? Y ahora estoy con una novela que se llama El Mañana, cosa que ya lo he dicho, me hace postergarla, espero que no indefinidamente, porque quiero trabajar también un poco eso que yo he trabajado desde el costado, que es la cuestión del lenguaje, el acercamiento del lenguaje a otro nivel de realidad, ¿no? Y con una anécdota, es un thriller en realidad. Ajá. ¿También con elementos Siempre- políticos? No, en este caso sí, pero no, sí, siempre hay elementos políticos, pero digamos no de una política Concreto, un personaje, concreta, de un claro. personaje concreto. Son situaciones políticas como más difusas y de un futurismo extraño. Entonces siempre lo voy adelantando un poco porque claro. Y transcurre acá en la Argentina. ocurre en la Argentina, en un país no mencionado, pero que evidentemente es la Argentina. podemos y hay reconocer muchas ahí. escritoras en arresto domiciliario y no se sabe por qué, y está Ajá. toda la investigación del por qué y una se escapa y toda una aventura. Bueno, ya la veremos. ¿Cuándo? Espero que yo sueño con terminarla este año, pero no sé qué decirte. Bueno. Por ahí es mañana. ¿Quién te mañana. corre? Claro. Ya lo verás. Ahí vendrás de nuevo y nos contarás. Me encanta, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Luisa, por haber estado acá con nosotros. Mil gracias a vos, Cristina. Vamos al corte, no se vaya que ya volvemos. Ustedes saben, varias veces hablamos en el programa que el Fondo Nacional de las Artes viene organizando hace rato ya un ciclo que se llama Pertenencia, puesta en valor de la diversidad cultural de la Argentina, ¿no es así, Mirta? Así es. Y están intentando, cosa con muy buen resultado, demostrar acá en Buenos Aires las diversas manifestaciones artísticas de todo el país. Hay tanto y tan rico, y siempre decimos que hay tan poca comunicación, que nos conocemos tan poco, que conocemos tan poco a los artistas de las provincias, que siempre me pareció una muy buena iniciativa. Digo, lo vemos acá, ¿no es cierto? Llega a Buenos Aires, pero ya sabemos que Buenos Aires es un polo difusor de cultura muy importante del país. Entonces creo que está muy bien. Sí, a nosotros siempre nos queda la sensación de que es poco lo que se hace, pero pasa también por lo contenta que se pone la gente cuando se la viene a Buenos convoca. Aires, cuando se la convoca, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, bueno, en el área mía, que yo me dedico al área de las artesanías y de la cocina, digamos, tradicional, ¿no? Pasa Qué por lindo. mis manos la degustación que se hace de cada provincia, Claro, por porque estas ejemplo. muestras se incluyen desde artesanías hasta artes plásticas, pasando por música, teatro, en fin, todas las artes. Sí, Y artes en el visuales. En el Fondo de las Artes, que tiene un directorio muy amplio, hay gente dedicada a cada Claro, yo rama del pertenezco, arte. junto con Juan Falú, pertenecemos al área de expresiones folclóricas, ¿no es Claro. cierto? A la Comisión de Expresiones Folclóricas. Bueno, y el hecho de buscar y de rastrear a los artesanos en las distintas provincias, cosa que yo no me canso de agradecer al fondo, ¿no? Poder hacer Esta esto. oportunidad de poder hacer esto, Claro, sí. de ir a las comunidades indígenas, de conocer a la gente en su hábitat, de ver sus grandes valores, cómo todavía se conservan, cómo todavía la identidad está intacta en muchos lugares, cómo todavía las materias primas pasan por las manos de estas personas y se transforman en bellísimos objetos, ¿no?
Y también nos ponemos en contacto con lo vulnerable y con lo que se decía hace un rato, con el hambre de mucha gente, con la falta de oportunidades. Es mucho con lo que nos encontramos. Entonces, por eso a uno le parece que es poco lo que hace, y esto te incentiva cada vez más, ¿no? Y yo cada vez más hacia el interior, que me gusta mucho trabajar. Y donde hay tanto para hacer, ¿no es cierto? Tanto para hacer. Y la verdadera diversidad, digamos, goza de buena salud y está tremendamente viva en el interior de nuestro país, ¿no? Sin duda. La cuestión es integrarse, reconocernos todos en estas distintas manifestaciones, y eso es lo que siempre nos ha costado mucho, ¿no?, en la Argentina. Siempre nos ha costado, y yo creo que por algo el presidente Héctor Valle dice que el proyecto Pertenencia es uno de nuestros proyectos mimados, ¿no? Porque yo creo, han pasado ya más de 600 personas del interior por la Casa de la Cultura, del Fondo. Ahora vamos a pasar la dirección y todo para que la quiera ir a ver, porque en este momento la provincia es Misiones. En este momento es Misiones y la exposición, ¿no es cierto?, que es de artes plásticas, de artes visuales y de artesanías de distintas localidades. ¿Y están en venta también? Están en venta las artesanías y también se hacen talleres. Por ejemplo, ahora, bueno, desde el viernes comienza un taller de cestería dictado por María Acosta, que es una maestra artesana de Posadas, que trabaja la fibra del hicipó y de la caña tacuara. Y la semana que viene hay 2 artesanos indígenas, que son Cirilo Duarte y su hermano Aureliano, que trabajan también las fibras vegetales, son grandes esteros, los vía guaraníes, pertenecen a las etnias vía guaraní. Y bueno, y enseñan, digamos, tratamos de traer técnicas, ¿no?, que se rescaten técnicas, y tenemos gran éxito porque hay 30, 35 alumnos por cada taller de rescate de estas técnicas que les interesa, estos trabajos, ¿no? Realmente. Y además, bueno, yo fui a una el año pasado, creo que era Formosa, me parece, y me pareció muy bien que estuvieran en exhibición y en venta también las artesanías. Sí. Había cosas preciosas, ropa también, lindísima. Sí, ropa de chagua. Y digo, también es una manera, esta gente que ha fabricado estos objetos preciosos, también de poder venderlos, ¿no es cierto?, y recibir dinero por su trabajo. Exactamente. Digamos que la venta no es tan extraordinaria. Debería serlo, porque hay cosas preciosas. Debería serlo. Ahora la modalidad es que digamos que todas las artesanías queden por lo menos durante todo el mes que dura Pertenencia de esa provincia. Entonces hay como más posibilidades, ¿no? Claro que sí. Ellos van viniendo distintos grupos los fines de semana y las cosas van quedando, digamos. Después nosotros se las enviamos cuando termina. Es toda una movida, ¿no es cierto? Es toda una movida, y bueno, ya cerca de 100 artesanos se han movilizado desde que son 6 pertenencias, claro. Y bueno, y lo interesante de esto es que después seguimos conectados con ellos, porque por ejemplo los invitamos a ferias, entonces uno de ellos, que por ejemplo con el que hemos hecho el contacto, trae productos del otro, de su comunidad, entonces participa en ferias nacionales importantes, pero hay que ayudarlos generalmente con el pasaje y con la estadía, porque esa es digamos, la debilidad de estos grupos, ¿no? Tiene que ser muy caro, claro que sí. No es la producción, sino porque la materia prima la consiguen ahí en su hábitat. La debilidad es la falta de posibilidades de conseguir pasajes y poderse pagar la estadía. Seguro. Entonces, generalmente con los gobiernos provinciales, con quienes en este sentido tenemos un buen contacto y bueno, y con los organizadores de ferias estamos tratando de trabajar este tema para que ellos puedan tener, sobre todo los artesanos campesinos y de comunidades indígenas, ¿no? Que son en este momento los más vulnerables, los que necesitan más poder participar de redes de ferias y de eventos. Yo te escuchaba y pensaba, ¿no se han armado grupos tipo ONGs que se dediquen a algún tipo de unión entre ellos como para poder comercializar sus trabajos? Porque también hay una explotación tremenda, se pone de moda todo el aborigen y de pronto les pagan nada
y hay otra gente que se enriquece a costa Bueno, de ese es ello. un tema bastante que ameritaría otro programa, Sin duda. realmente. Es que Realmente. realmente. Digamos que si hay algo se ha talado en este país es la confianza en el otro, ¿no? Y bueno, es difícil a la gente asociarse, cooperativizarse, agruparse. Qué ¿no? lástima, porque Siempre sería una queda solución. como a mitad de camino. Hay varios intentos, ¿no? Varios intentos muy loables, y a algunos les va muy bien, a otros regular y a otros directamente les va mal. Yo creo que son, digamos, de los últimos trabajadores informales de este país, ¿no? Que solo necesitan la igualdad de oportunidades, porque la materia prima para su producción no es tanto problema por ahora. Lo que sí se necesita de la comercialización, ¿no? Pero claro. Que sea honesta, No, y además con un precio productos que justo. estoy segura que pueden importar en el mundo, pueden generar mucho interés, porque todo lo Sí. que sea autóctono justamente tiene un valor, ¿no es cierto? Y es lo que nos diferencia. Para Sí. exportarlo serían productos que yo pienso que podrían andar muy bien. Sí, y son cambiar la vida de productos, tanta gente son que está productos sumergida. exportables, pero la cuestión de la exportación también tiene otra cara, que le hacen sistematizar la producción al indígena. Y el indígena, escuchaba hace un rato hablar del mito y de lo que se pone, por ejemplo, en un escrito. Ellos a eso lo ponen en su trabajo, por ejemplo, en un tejido, ¿no? Entonces, de pronto relatan una historia en una trama y en una urdimbre, pero no pueden extenderse en la historia porque el comerciante le ha pedido que el tapiz sea de 80 por 40. Claro. ¿No? Entonces dice, sí, a nosotros no nos gusta trabajar para ellos, dicho por unos tobas ahí no voy a decir la localidad para no... Claro. Pero No se sienten de pronto como que sí, nosotros le hacemos de 80 centímetros, pero ya no es lo que nosotros queríamos hacer, Ese no esa es el arte historia de que contar. O a lo mejor nos hubiera interesado cortarlo antes, hacerlo más pequeño, ¿no? Sí. Es decir, porque la historia del textil tiene mucho que ver también con esta otra realidad, digamos, ¿no? Con esta cosa de lo oculto, de lo escondido, de lo mítico, de lo religioso, y es un mundo fantástico el indígena, interesantísimo. riquísimo, ¿no? Interesantísimo. Exquisito. Bueno, digámosle a la gente que el que quiera ver todo esto, van a estar hasta el 16, creo, de septiembre. Hasta el 16 de septiembre. En esa casa preciosa, como siempre digo, que tiene el Fondo de las Artes, que fue la casa de Victoria Ocampo, acá muy cerquita del canal, en la calle Rufino de Elizalde. Digo así y uno dice, ¿dónde quedará esto? Es acá nomás, ¿eh? Es a la altura del Libertador, donde está la Embajada de España, doblando, Sí. Una casa racionalista maravillosa que perteneció a Victoria Ocampo, mandó construir Victoria Ocampo, y por suerte ahora tiene el Fondo de las Artes y es patrimonio de todos y la podemos visitar. Hasta el 16 de septiembre va a estar Hasta ahí el la 16 de muestra. septiembre. Y el programa de actividades está en la página web, podemos decir. Exactamente, y los talleres. talleres, ¿no es cierto?, que son todos los fines de semana, hasta el 16 inclusive. Sí, de martes a domingo. están. Sí, la muestra está de martes a domingo, Sí. y los talleres son viernes, sábado y domingo. Perfecto. Que es cuando vienen los artesanos. Hay una página web del Fondo de las Artes, creo que es fnartes.gov. .gov.ar. Exacto, fnartes.gov.ar, y ahí está el programa completo y yo les recomiendo que vayan. Y se van a encontrar con todo este mundo que nos describía recién también Mirta Presas. Muchísimas gracias, Mirta. Me hubiera No, gustado tener a más tiempo vos. porque creo que es un tema que da para otros análisis y discusiones. Sí, Y por los ahí lo podemos análisis son retomar. múltiples, pero Sí. con mucho gusto. Me gustaría. Bueno, Muchísimas gracias por gracias haber a vos. venido. Nos vamos al corte y nos falta un bloque todavía, no se vayan. Bueno, señores, me queda un minutito, pero no me quiero ir
sin recomendarles, pedirles por favor a los seguidores de este programa que vayan a ver la película Infame de Douglas McGrath. Y uno diría, otra película sobre Capote, ya vimos una el año pasado, ahora otra sobre Truman Capote y encima sobre el mismo episodio, ¿no? Que es el proceso de gestación de la novela A Sangre Fría. Y sí, yo les diría que sí, que vale la pena, porque esta película, a mi criterio, supera al Capote que vimos el año pasado. Es más arriesgada, es más compleja, y a falta de Philip Seymour Hoffman, ¿se acuerdan que ganó el Oscar? Acá está Toby Jones, que no se queda atrás. Además, un gran elenco, además una ambientación de época maravillosa, y el conflicto, lo que muestra la película, en definitiva, es lo mismo, ¿no es cierto? Es a partir de la relación de Capote con este asesino, al que acompaña durante 4 años, que es todo el proceso de gestación de A Sangre Fría. Yo creo que el tema que se está tratando acá es el conflicto entre la vida y el arte, hasta dónde es lícito traicionar en nombre de una creación artística. Está muy bien hecha, la historia es fascinante. Ustedes saben que A Sangre Fría dio lugar a una de las novelas claves de la literatura norteamericana y además inicia en Estados Unidos por lo menos el non-fiction, este género, este cruce entre ficción y realidad, que ya, para ser honestos, en la Argentina, 2 años antes, había aparecido con Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ¿no? Una gran película que les recomiendo ver, y bueno, se me acabó el tiempo, les hubiera hablado muchísimo más, pero vayan a verla. Una cosa que no estoy de acuerdo, tanto en esta como en la otra, El Capote, que vimos el año pasado, dice que a partir de A Sangre Fría llega el gran éxito para Truman Capote y también el inicio del fin, de la decadencia. Muere unos años después con una sobredosis, víctima de una sobredosis, pero se olvidan para mí de un dato clave, y es que en el año 75 sale el gran libro de Capote, que es Música para Camaleones, una serie de relatos donde demuestra ampliamente Truman Capote que no estaba para nada acabado y demuestra su grandeza en toda su plenitud. Excelente libro, y me quedo con las ganas de decir mucho más. Pero bueno, vaya a verla, hágame caso, que si le gusta la literatura, le gusta el cine, le gustan estos cruces, sin duda les va a interesar. Nos vemos la semana que viene. Estas flores preciosas que tengo acá las trajo de regalo Luisa Valenzuela. Le agradecemos de todo corazón. Hasta el sábado y gracias por acompañarnos.